En España se realizan miles de certificados de eficiencia energética cada día. Sin embargo, la gente de a pie sigue sin saber para qué sirve y sin conocer las bondades de este certificado. Bueno, el certificado nos arroja unos datos de consumo de la vivienda y unas estimaciones de emisiones de CO2. Pero todo esto no suena chino, así que el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha creado una herramienta para poder saber antes de comprar una vivienda o antes de alquilarla cuál es el consumo anual en euros que tendrás cuando entres a vivir en esa vivienda. Hola amigos, yo soy José Iglesias de Control y Gestión de Obras.es. Tal y como te comentaba en la presentación de este vídeo, os voy a explicar cómo funciona la calculadora energética, que es un programa elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Vale, vamos a ver, supongamos que hay un vendedor de una vivienda o una persona que quiera alquilar su vivienda. Entonces, lo que estamos medianamente acostumbrados a ver es la etiqueta energética, que es algo como esto. Aquí podemos ver la eficiencia que tiene la vivienda, la eficiencia energética que tiene la vivienda en una escala de A a G, de A de ahorro a G de gasto, es la regla mnemotécnica que suelo emplear yo. Vale. Os voy a poner un ejemplo de cómo funciona la calculadora con un certificado de eficiencia energética real que he hecho yo hace algunos años, que es una clase F, como podéis ver aquí. Vale. El certificado de eficiencia energética elabora la eficiencia energética que tiene la vivienda, pero como el certificado energético nos da unos valores de consumo de energía de kilovatios hora por metro cuadrado año o de emisiones de CO2 de kilogramos de CO2 por metro cuadrado año, digamos que son unas medidas que a la gente le resultan un poco etéreas. Entonces, lo que ha hecho el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha sido elaborar un programa para traducir esta eficiencia a euros, que es mucho más fácil de ver para el ciudadano. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar en calculadora.cegate.es o si no buscando en Google calculadora energética de costes, pues se puede encontrar muy fácilmente y llegamos a esta página. En esta página, bueno, nos cuenta un poco cuáles son los datos económicos que usa para hacer todo este cálculo y, bueno, un poco cómo funciona y, bueno, varias cosillas, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con la parte de la calculadora. En la parte de la calculadora nos piden unos datos. Estos datos se consiguen a través del certificado de eficiencia energético de las viviendas. Este es el certificado energético de la vivienda que os comentaba antes, ¿vale? Este certificado ya sabéis que es obligatorio para todas las viviendas que se van a vender o se van a alquilar. Es obligatorio desde el 2013. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de este certificado energético, que es el elaborado por el técnico certificador, nos tenemos que ir a la parte del anexo 2. En el anexo 2, en el apartado 2, pues tenemos los datos que bien nos dice aquí en la propia página del programa de la calculadora energética. Estos datos, pues nos dicen, mira, tenemos que rellenar esta parte de azul, aquí lo que figura en verde y lo que figura en amarillo. Lo que voy a calcular es cuánto aproximadamente se va a gastar en calentar la casa y en conseguir agua caliente sanitaria el comprador de la vivienda. Entonces, tenemos que coger el dato del consumo de la calefacción, el indicador parcial de la calefacción, que es 248,45. Ese dato lo metemos aquí. Bien, vamos a meter el dato del agua caliente sanitaria, que vemos que es 36,29. Y el dato de la refrigeración, que es 0, porque en Pontevedra no es obligatorio el uso de la refrigeración. Vale. Tenemos que poner el tipo de calefacción que es, el tipo de agua caliente sanitaria y la calefacción da igual porque no solo nos deja electricidad, pero de todas formas nosotros tenemos 0. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos el tipo de calefacción que tenemos? Pues mira, si subimos para arriba, en el anexo 1, donde el técnico define las instalaciones térmicas, pues nos dice que hay una caldera de calefacción, es una caldera estándar, que funciona con gasóleo C. Vale,
el gasóleo C, dentro de los tipos que recoge el programa, pues hay gas, electricidad o gasóleo, pues ponemos el gasóleo, ¿vale? Después, el agua caliente sanitaria, en este caso nos dice que existe un equipo de agua caliente sanitaria, es una caldera estándar que funciona con GLP, gas licuado del petróleo. En este caso era butano, ¿vale? En el programa no hay gas licuado del petróleo, entonces lo que vamos a meter es gas, que es lo que más se parece, porque el butano, aunque en bombonas viene en estado líquido por la presión, realmente es un gas. Bueno, gas licuado del petróleo, ya dice la palabra, ¿no? Entonces ponemos gas. Y en refrigeración la verdad es que no me deja no poner nada, entonces tengo que poner electricidad, ¿vale? Aunque es cero, ¿vale? Tenemos que poner los datos de la superficie útil de la vivienda. La superficie útil que ha calculado el programa, que ha calculado el técnico y que ha metido el programa, en este caso es 89,7 metros cuadrados. 89,7 metros cuadrados. Esta superficie es superficie útil calefactada de la vivienda. Lo digo por si tenéis una vivienda que a lo mejor tiene 100 metros cuadrados y en el programa te salen 90. Pues dices, ya claro, es que la terraza no es calefactada, o la zona de garaje, o la zona de a lo mejor una zona de lavadero, ¿vale? Es la que figura en el certificado energético que ha introducido el técnico con su buen hacer, ¿vale? Hay que meter el tipo de vivienda, en este caso es una vivienda unifamiliar, y la provincia, que en este caso es en Pontevedra. La altitud de la población nos da un poquito igual, ¿vale? Así que como no la sabemos exactamente, vamos a poner 0, pero eso varía muy poco, salvo si coincide un certificado energético en Granada, pues no es lo mismo estar en Sierra Nevada que estar en la playa, ¿vale? Pero bueno, no suele variar mucho. Y la potencia eléctrica, que es 4,6. Y si no sabemos, mejor poner 4,6, que es la que tiene la mayor parte de viviendas en España. Vamos a darle a calcular, ¿vale? Calculamos. Y aquí nos va recogiendo los datos que metimos. Estos son los datos que metimos, el tipo de combustible y la energía final que necesita. Y los costes de consumo. Aquí hay una cosita que, os voy a explicar más pormenorizadamente en un ratín, que es, nosotros no hemos usado electricidad ni para calefacción, ni para agua caliente sanitaria, ni para refrigeración, porque el consumo era 0, pero no obstante el programa tiene una pequeña errata, o sea, desde aquí, si hay alguien del Consejo General de Aparejadores de España que esté viendo este vídeo, pues mira, es una cosa a corregir. Yo me imagino que aparece el coste porque en refrigeración solo deja refrigerar por la electricidad, pero claro, en las provincias donde no es obligatorio refrigeración y no hay elementos de refrigeración, aunque tenemos un consumo 0, pues nos sigue pasando el coste, ¿vale? ¿Esto en qué nos influye? Pues en que aquí, que nos estima el consumo total en euros, ¿vale? Esto es lo que mola, ver los euros y no ver la energía o ver las emisiones de CO2, pues a todos nos es más fácil ver todo esto en euros. Entonces, nosotros nos figura un consumo total, esto es siempre aproximado porque cada familia tiene su forma de vivir, sus manías, y a lo mejor uno está calentito con 18 grados y otro tiene frío con 21, ¿vale? Pero una familia estándar, con 20 grados de temperatura en invierno, con 25 grados de temperatura máxima en verano y todo esto, ¿vale? Esto es estándar, pero os tengo que decir que yo he hecho varias pruebas y los resultados son muy buenos, ¿vale? Después veremos que voy a poner el ejemplo de mi vivienda y la verdad es que se asemeja muchísimo a mi consumo, ¿vale? Entonces, el consumo en este caso son 1.780 euros. ¿Qué pasa? Que estos 1.781 euros tendríamos que restarle los 189 euros de electricidad que realmente no los gastamos en este caso porque tenemos calefacción de gasóleo y agua caliente sanitaria con butano, ¿vale? Entonces nos salen pues 1.592 euros que empleamos para esas cosas, para esta vivienda, ¿no? Entonces, imaginemos que yo soy el posible comprador de esta vivienda. Yo le pido el certificado energético al propietario o a la inmobiliaria y a través del certificado de eficiencia energética y esta herramienta yo sé que voy a gastar aproximadamente en calentar mi vivienda y en agua caliente sanitaria casi 1.600 euros anuales, ¿vale?
que esto dividido entre 12 daría en torno a 130, un poquito más, 130 euros por mes. Esto puede ser un dato muy bueno si yo voy a comprar la vivienda, porque lo normal es que el vendedor o el que te va a alquilar la vivienda te diga, no, es una vivienda muy calentita, vas a gastar muy poco de calefacción. Pero no, queremos datos objetivos, datos reales. Y a lo mejor yo sabiendo que el consumo es de 132,60 euros al mes de media para calentar, a lo mejor me convence o a lo mejor me quiero ir a otra vivienda. Bien, ahora lo que voy a hacer es calcular el coste que existe en mi vivienda, en la vivienda en la que vivo actualmente. Vale, entonces yo he hecho el certificado de eficiencia energética de mi vivienda, porque además voy a hacer una rehabilitación energética. Entonces, he hecho el certificado de eficiencia energética actual y he hecho el certificado de eficiencia energética que tendrá mi vivienda después de la rehabilitación energética. Vale, entonces lo primero que voy a hacer es meter los datos. Para ello, como siempre, me vengo al anexo 2, al apartado 2, calificación energética del edificio, y en los indicadores parciales cojo el dato de la calefacción. Vale, 110,67. Yo tengo gas ciudad, entonces pongo gas. El agua caliente sanitaria es 51,36. Y esa gas, la refrigeración es 0. La superficie de la vivienda, tal y como figura en el certificado energético, es de 104 metros cuadrados. 104 metros cuadrados, superficie útil calefactada, la que figura en certificado de eficiencia energético. Es una vivienda en bloque, es de la provincia de Pontevedra. Y tiene una altitud de la población de 0. Y aparte yo sí que estoy en una altitud muy próxima a 0 porque estoy cerca del mar. La potencia eléctrica es 4,6, aunque no nos varía porque no tenemos ni la calefacción ni el agua caliente sanitaria eléctrico. Vamos a calcular. Cálculo. Y aquí me salen unos datos de 1.045,86 euros anuales de consumo para la vivienda. Vale, de estos, pues los 189 euros, al igual que antes, no tienen sentido en este caso porque yo tengo 0 consumo de electricidad, ¿vale? Repito, para calefacción y para agua caliente sanitaria no tengo electricidad. Entonces, mi consumo son 856 euros, ¿vale? Que son los 1.045 estos restándole esto, ¿vale? 856,55. Esto dividido entre 12 meses nos da aproximadamente un gasto de 71 euros. Por eso os decía antes que realmente la herramienta es muy exacta porque es aproximadamente lo que nos gastamos mi familia y yo en calefactar la vivienda. Evidentemente en invierno tenemos facturas mucho más altas, pero en verano y en primavera tenemos facturas más bajas de estos 72 euros. Vale. Lo que voy a hacer ahora es calcular los costes que va a haber según el cálculo de eficiencia energética después de la reforma. Os explico muy brevemente en qué consiste la reforma que tengo planeada, que ya tengo presupuestada y que voy a realizar en mi vivienda. Vale. En mi reforma lo que voy a hacer es colocar un trasdosado de cartón yeso con una lana de roca, 6 centímetros de lana de roca. Tengo unas ventanas muy malas que son de aluminio, sin rotura puente térmico y de corredera, y voy a poner unas ventanas muy buenas, ¿vale? Unas ventanas tipo Passy House, de aluminio con aislamiento inyectado, un triple acristalamiento, y bueno, eso va a ser lo que ponga. Haré un vídeo sobre la rehabilitación energética de mi vivienda, un vídeo, un post y de todo, pero eso será más adelante, en cuanto acaben las obras. Vale, y además tengo planeado hacer una ventilación mecánica con recuperador de calor. Entonces, fijaos, yo tenía una calificación energética de E en emisiones de CO2 y de E en consumo de energía, una E media en la mitad de la clase,
Y con esta reforma voy a pasar en emisiones de CO2 a una clase C y en consumo de energía a una clase D. Eso sí, la clase C es muy alta, es prácticamente una clase D. Con estas mejoras nos vamos al anexo 2, en el apartado 2, y vamos rellenando los datos. Vale, calefacción 12,91. Seguiré teniendo calefacción a gas. Agua caliente sanitaria 51,36. El agua caliente sanitaria es el mismo porque yo no me afecta el consumo de agua caliente sanitaria. Solo he participado en el aislamiento térmico de la vivienda. Y con la ventilación mecánica lo que hago es recuperar calor en la ventilación. Entonces no me afecta el agua caliente, solo me afecta al consumo de energía calorífica, digamos. ¿Vale? La refrigeración sigue siendo 0. La superficie siguen siendo 104 metros cuadrados. Bueno, realmente voy a tener algo menos porque con el trasdosado voy a comer un poquito de superficie, pero bueno, en vez de 104 metros igual son 103. Es totalmente despreciable. Sigue siendo una vivienda en un bloque, sigo estando en la provincia de Pontevedra y a una altitud de 0. La potencia eléctrica da igual lo que ponga, pero por ser puristas, pues vamos a poner 4,6, que es la que tengo. Calculo y podemos decir que después de la rehabilitación energética que voy a hacer próximamente en mi vivienda, voy a tener un consumo de 415,10 euros. ¿Vale? Esto quiere decir que voy a tener un consumo medio mensual de 34,50 euros. Fijaos la diferencia. Voy a pasar de un gasto de 72, casi 72 euros mensuales a 35 euros mensuales. ¿Vale? Voy a hacer una rehabilitación energética que es una reforma que no se ve. No voy a tirar tabiques, no voy a cambiar distribuciones, no voy a cambiar instalaciones. Únicamente voy a colocar un trasdosado por el interior, voy a cambiar las ventanas y voy a poner una ventilación mecánica con recuperador de calor que, como va por el falso techo, pues ni siquiera se va a apreciar. Cualquiera que entre en mi vivienda después de la reforma o que entre ahora, prácticamente no va a notar la diferencia. Notará la diferencia porque le voy a dar una mano de pintura, pero por lo demás no. Pero sin embargo, la vivienda va a ser, se puede decir que completamente diferente, porque voy a tener un gasto en euros por debajo de la mitad de lo que gasto ahora, de lo que gastamos ahora mi familia y yo, ¿vale? Además, evidentemente, con el recuperador de calor y la ventilación mecánica voy a tener una calidad de aire muchísimo mayor y el hecho de gastar menos euros simboliza que voy a tener muchas menos pérdidas de energía, con lo cual voy a tener las paredes del envolvente muchísimo más calientes, no voy a tener el llamado efecto de pared frío, ni voy a tener las ventanas súper frías y el confort va a ser, esperemos que excepcional, pero esto lo contaré en un próximo vídeo. Bueno, resumiendo mucho, solo quiero que sepas que la belleza está en lo que no se ve y en las viviendas también. Con una rehabilitación energética podemos cambiar el confort de la vivienda sin visualmente cambiar la vivienda. Esto pasa si vas a alquilar o si vas a comprar una vivienda. Porque una cosa es lo que ves y otra cosa lo que existe en la vivienda. Entonces, yo te recomiendo muchísimo que pidas el certificado de eficiencia energética. Antes pedía la etiqueta de eficiencia energética, pero ahora ya te digo, pide todo el certificado, vente a esta herramienta que está muy bien, a la herramienta de la calculadora energética de costes del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, y con ello podrás valorar si tienes que empeñarte un riñón para poder calentarte en invierno o no te va a hacer falta empeñar un riñón. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme hasta el final y nos vemos en otro vídeo.